¿Qué pasa, criaturillas de la noche? Si te gusta el cine antiguo, la ilustración y además vives en Madrid o estás de paso, tienes que saber que hasta el día 15 de septiembre de 2024 tenéis la exposición del maestro Jano en la Biblioteca Regional de Madrid. Ya estuve en la expo hace un par de semanas, pero es ahora cuando estoy haciendo el vídeo, porque esto, creedme que es un horno crematorio, no hay quien grabe aquí. Tengo como 32 grados en esta habitación y en cualquier momento voy a morir por muerte incandescente o alguna historia parecida, una combustión espontánea o algo por el estilo, porque no hay quien aguante. Ya sé que en verano tiene que hacer calor, pero es que este verano es especialmente caluroso, sobre todo estos días, y es que Madrid es, ¡buah!, el puto infierno. La verdad es que me enteré un poco de chiripa de esta exposición y fue gracias a una publicación de mi coleguita David García Sariñena que hizo en Facebook sobre esta exposición de Jano. Así que ni corto ni perezoso me fui para allá a ver qué me encontraba. Porque Jano, junto con Mac, Rojo, Fabá, Moya, es uno de mis cartelistas favoritos. Y es que ha hecho muchísimo material para cine, y entre ello tenemos un montón de carteles, sobre todo de películas de terror, de ciencia ficción, de fantasía y de géneros afines. Y entre todas sus ilustraciones tiene muchas que me molan mogollón, como por ejemplo esta de Necrófagus. También de Jano es esta ilustración de Fenómena de la que ya hablamos el otro día, justo en el vídeo que hice de mis primeras cintas de vídeo, que os voy a dejar por ahí arriba para que le echéis un vistazo. Otra de sus ilustraciones más legendarias es esta Bahía de Sangre de Mario Bava. O este remake de Invasores de Marte de Tobe Hooper, que por cierto, ¿con cuál os quedáis? ¿Con la antigua de los años 50 o con la ochentera? Está la cosa reñida porque cada una tiene lo suyo. Otra muy mítica es esta Macabro, que además tengo esta edición de Ízaro Films firmada por Lamberto Bava. También tenemos Barba Azul, El Hombre León y muchísimos títulos más, porque Jano, al igual que estos otros ilustradores, fue un todoterreno. Y es que cada uno tenía su estilo propio. Si bien mi favorito siempre será Mac, estos otros no se quedan atrás. Es que Macario Gómez Quibus era para darle de comer aparte. Fijaos por ejemplo esta ilustración de la Máscara del Demonio, que sería una de mis favoritas de Mac. Rojo tiene un estilo muy parecido a Mac, como podemos apreciar en esta El horrible secreto del Dr. Hickok, que es una italianada de terror gótico con Bárbara Steele. Por aquí tenemos un ejemplo del arte de Moya, en esta La Cama de la Muerte, que por cierto, si no la habéis visto ya estáis tardando, porque es un clásico psicotrónico de los años 70. Una cama poseída por un ente maléfico que está en un cuadro, a su vez están en una casa en mitad de un bosque, no tiene ningún tipo de sentido. Además, esta película fue un sueño del director, que es su única película por cierto, y encima, para más Inri, la cama mata a sus víctimas con un ácido amarillento que directamente los disuelve, como si fuera prácticamente una cama de ácido. La verdad es que la película mola bastante, pero si te gusta la serie B o la serie Z, por supuesto, no es una gran producción. Y por aquí tenemos a Fabá, que también es uno de mis ilustradores favoritos, pero no solo de películas, también tiene cubiertas de libros alucinantes. Esta en concreto es la de La Noche de los Muertos Vivientes 2, o séase, la de Los niños no deben jugar con cosas muertas. Portada exclusiva para el mercado español. A pesar de que me enteré de la exposición gracias a David García Sariñena, estos días, pillando el metro, he visto en varias estaciones, por ejemplo una muy cercana a mi casa, la de Canal concretamente, pósters promocionales de la exposición, por lo cual esto me hace pensar que la exposición está teniendo una repercusión bastante buena y está teniendo también una promoción bastante potente, porque en el metro la ve todo quisque. Y respecto a la exposición en sí, hay que decir que es totalmente gratuita, pero no dan un catálogo físico, os lo tenéis que descargar. Os voy a dejar por ahí abajo en la caja de comentarios un enlace para la descarga, porque la verdad es que interesa bastante todo lo que se cuenta en ese catálogo. La exposición se centra en la figura de Jano desde su faceta de cartelista, su faceta de dibujante de portadas de novelitas antiguas, como por ejemplo la del mítico Coyote, algunas novelitas pulp de la época, algunas tapas que recuerdan mucho al Maz americano, y también tiene incluso caricaturas, carteles de espectáculos de circo, por supuesto cine, y también vamos a ver, que esta parte es muy interesante, material del propio Mac. Tenemos una sección donde nos vamos a encontrar algunas de las pinturas con las que hacía estas geniales ilustraciones.
Por otro lado, vamos a ver también un montón de carteles y afiches de películas de todos los géneros. Pero aquí tengo que decir una cosa que realmente a mí no me ha acabado de convencer, porque desde el punto de vista de un fanático del cine de terror y fantástico, he echado en falta muchísimo, pero muchísimo material de terror. Y es que por desgracia solo nos vamos a encontrar algunos pósters, como por ejemplo el de El retorno de Walpurgis, El retrato de Dorian Gray, y también algunos de géneros afines tipo, pues por ejemplo, la película No es bueno que el hombre esté solo, que esta película, por cierto, la recomiendo, está bastante bien. Es una película dirigida por Pedro Olea en el año 1973 e interpretada por el magistral José Luis López Vázquez en un papel dramático muy chulo, en el que este hombre, que es un hombre de carácter tímido y retraído, que no se atreve a hablar con las mujeres, tiene una extraña relación con una maniquí que la tiene como si fuera su esposa o algo parecido. Es una película un poquito turbia y enfermiza, pero la verdad es que está bastante bien y vemos otra faceta de José Luis López Vázquez que no habíamos visto en su etapa más cómica, porque este actor ya sabemos que está muy encasillado al cine de comedia, a las comedias, sobre todo con su pareja de aquella época, que es una actriz que a mí me fascina, que es Gracita Morales. José Luis López Vázquez fue un grandísimo actor. Y es una pena que no hayan incluido más pósters de terror, porque pienso que precisamente la gente que más apoyamos estas iniciativas somos precisamente los que coleccionamos material cinematográfico especialmente vinculados al terror y al fantástico. No digo que otra gente no coleccione otros géneros que también son igual de válidos, pero por experiencia, entre toda la gente que conozco que colecciona material cinematográfico, abunda muchísimo la gente que se decanta más por el terror y el fantástico. Pero bueno, igualmente es una exposición muy válida y que por supuesto, si estáis en Madrid o estáis de paso, tenéis que ver sí o sí, que encima es totalmente gratuita. Pero vuelvo a repetir, es que este hombre tiene carteles alucinantes que me ha dado muchísima pena no ver allí, como por ejemplo Cavernas Fantasmas, Gritos en la Noche, El vampiro de la autopista, Las trompetas del apocalipsis, Flash Gordon, Hipnosis, La muñeca de trapo, El pájaro de las plumas de cristal, Los cuatro budas de Criminal, El carnaval de las bestias, El ladrón de cadáveres, Horror en la mansión Fordyke, Las torturas de la Inquisición, El espectro del terror, Escalofrío diabólico, Los ojos del gato, Sangre en la tumba de la momia, Los ritos sexuales del diablo, La noche de los diablos, Dos en la guillotina, Las aventuras de Ulises y por supuesto La noche del terror ciego, que para mí realmente es un crimen que este póster no haya estado presente en una exposición de Jano. Pero bueno, como digo, al final es una exposición que, bueno, tiene muchas más cosas, no solo carteles, también tiene recortes, un montón de material interesante, y al final, pues eso, hay que ir sí o sí. Y a continuación os voy a dejar con todo lo que grabé en la exposición, que es prácticamente la exposición íntegra. Así que si no podéis acercaros por allí en persona, por lo menos os queda este vídeo para que veáis un poco en qué consistió toda esta expo. Y por supuesto me encanta que haya iniciativas así, dando cabida a esta gente que ya está un poquito olvidada, por desgracia. Hasta el 15 de septiembre de 2024 tenéis disponible la exposición de Jano, medio siglo de carteles e ilustración, que tiene lugar en el complejo El Águila, en la sala de exposiciones de la Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina, ubicada en la calle Ramírez de Prado número 3. La propia biblioteca es la que alberga mucho de este material que veremos en la exposición, y que forma parte de todo el trabajo de Jano a lo largo de las décadas.
Francisco Fernández Zarza Pérez, así era su nombre completo, nació en Madrid en el año 1922, en el barrio de Las Letras, donde convivían ambientes artísticos, literarios y teatrales, lo que ya le influenció desde pequeño al estar acostumbrado a ver actores, actrices y literatos. En su adolescencia llegó a participar como figurante en algunas obras teatrales, en el Teatro Español de la Plaza de Santa Ana. Gran parte de su infancia la pasó recorriendo las calles, especialmente entre las zonas entre la Puerta del Sol, el Parque del Retiro y el Paseo del Prado. Es ahí donde se empezó a forjar su interés por las artes y por el Madrid castizo de aquellos años. Además, tuvo la fortuna de conocer a personajes ilustres de la época como a Jacinto Benavente, Ramón María del Valle-Inclán, Tony Leblanc y muchos otros. Por aquel entonces, Jano ya era un entusiasta de la ilustración y llegó incluso a enviar uno de sus dibujos a la revista infantil juvenil Macaco, concretamente el número 25, donde le publicaron el dibujo que había realizado con tan solo 5 años. El dibujo, de trazos sencillos pero sofisticados para un niño tan pequeño, representaba a Macaco, la mascota de la revista, creación del dibujante Ricardo García bajo el seudónimo de K. Ito. Además de Macaco, Jano era un ferviente lector y devoraba obras como Pinocho, Las aventuras maravillosas de Pipo y Pipa o los tebeos de Pocholo, Mickey, Pichi o Aventurero, así como novela pulp más adulta como La Sombra, Doc Savage o Dick Turpin, cuyas portadas le fascinaban. Fue en aquellos años cuando se hizo un fan absoluto de Alex Raymond, creador de Jin de la Jungla, El agente secreto X9 o Flash Gordon. Durante este periodo infantil es cuando se convirtió también en todo un cinéfilo, y así como nosotros en nuestra adolescencia consumíamos la revista Fangoria y otros en décadas atrás la revista Terror Fantastic, Jano compraba asiduamente las revistas cinematográficas Cinegramas, Cinelandia y Proyector. En todas ellas aparecían los rostros de sus actores favoritos, tales como Clark Gable, Boris Karloff, James Cagney o Gary Cooper, entre otros. Durante los años de la Guerra Civil Española y gracias a la propaganda política de carácter gráfico, Jano se empieza a interesar por los carteles, y es en esa época donde adoptó su seudónimo, que siempre remataban sus firmas con un punto. Aquel periodo supuso el inicio de Jano en el mundo de la cartelería, comenzando con 2 dibujos para revistas propagandísticas de la época. Al finalizar la guerra, Jano fue detenido varias veces, junto a su madre y su hermano, y en una ocasión llegó a estar 13 meses encerrado en las cárceles de Cisne y Yeserías. En 1943 es llamado a filas y gracias a sus dotes artísticos cayó en gracia y pudo transcurrir el servicio militar en condiciones bastante óptimas. En aquellos años, cuando ya firmaba con su seudónimo de Jano, pasa a formar parte del estudio de Adolfo López Rubio, director de un grupo de dibujantes que trabajaban para editoriales madrileñas como Rialto y Marisal, que realizaban lo que entonces se denominaba como cuadernos de aventuras, lo que a día de hoy conocemos como tebeos o cómics. La plantilla de aquella época era bastante potente y Jano trabajó en varias series, la mítica Satanás, que posteriormente pasó a llamarse Ginés Ito, que era uno de los héroes de la posguerra más populares y estaba basado en un chico real llamado Ginés Gallego, que era conocido en los ambientes cinematográficos como Satanás, debido a que era pelirrojo. Jano ilustró muchas portadas para Ginés Ito y también en aquellos años estuvo en activo en publicaciones como El planeta en llamas, Zanahorias el bandido de Chicago, la colección Diamante Negro o la colección Sabú, dedicada al actor de nombre homónimo que apareció en películas tan relevantes como El libro de la selva, El ladrón de Bagdad o Narciso Negro. Y es que Sabú era uno de los rostros más populares del cine de los años 40 y del que ya hablaremos en detalle en Vampire Citadel porque me encanta este actor y sus películas. Durante el periodo en el servicio militar, Jano entró en contacto con la distribuidora cinematográfica hispano-mexicana Films, y fue entonces cuando empezó a diseñar clichés de prensa, programas de mano y guías publicitarias. Su primer cartel lo hizo en el año 1947 y fue de la película Ay Jalisco, no te rajes. Ahí podemos ver los dotes de Jano para combinar retrato y caricatura. En el proceso litográfico de aquellos finales de los 40, principios de los 50, se usaba mucho el aerógrafo, pero a Jano no le convencía este método, por su complicada manipulación.
Así que buscando alternativas recurrió a la técnica del pincel seco, mezclando la pintura con poco diluyente. El procedimiento empleado para la elaboración de los carteles era el gouache, sobre papel, y eran diseños de 70 por 100, el tamaño de los pósters cinematográficos españoles que solemos coleccionar muchos de nosotros, y que datan de los años 50, 60, 70 y 80, y que tienen diferentes medidas a pósters de otros países. Por ejemplo, los franceses son descomunales. Los pósters se solían trabajar sobre un tablero reforzado con un bastidor o directamente pintado sobre la pared del estudio, aunque más adelante se utilizarían otras técnicas como el proyector de opacos. Los clichés que estaban destinados a la prensa y a las guías publicitarias siempre se dibujaban con tinta negra, y en muchos casos son dibujos totalmente diferentes al arte original del cartel, como anexos o complementos de estos. En la década de los 50 el arte de Jano se va afianzando, y es entonces cuando cambia la grafía de su firma por otra más legible. Al igual que muchos ilustradores, Jano elaboraba sus dibujos con pequeñas sinopsis argumentales, que hablaban un poco por encima de la película en cuestión, y que iban acompañadas de fotografías de rodaje en blanco y negro. Él elaboraba varios bocetos y las distribuidoras elegían los más adecuados, siendo el mayor reclamo los rostros de los protagonistas. Los carteles debían ser muy llamativos porque al fin y al cabo te estaban vendiendo la película, y entraban en juego factores como el cromatismo, la composición, la plasticidad y sobre todo la expresividad. Así que Jano, desde su estudio en la calle Bordadores número 5, que también era su vivienda, se encargó durante todos aquellos años de todos estos factores, creando una serie de carteles de todos los géneros que a día de hoy son míticos. Debido a la demanda de trabajo tuvo que buscar colaboradores, y entre ellos tenemos algunos grandes como Ramón Padilla, José Montalbán, José Luis Moya o José Sánchez Moral, alias Mateo. A ellos se sumaría el rotulista Antonio López, que fue encargado de la pintura de la fachada del cine Gran Vía. Estas fachadas eran carteles gigantescos con arte alternativo al de los pósters originales y que se realizaban detrás de la pantalla del cine, con temple a la cola sobre telas montadas en bastidor. Por desgracia, este material es imposible de encontrar a día de hoy, y aunque se encontrara no es muy manejable que digamos debido a sus gigantescas proporciones, pero es que además cuando las películas dejaban de estar en cartelera, este arte directamente se destruía o reutilizaba para futuros títulos. Aparte del material cinematográfico, Jano realizó muchísimas caricaturas, portadas de revistas, cómics y libros, llegando a participar también en una edición del Quijote. Fue bastante popular por ilustrar muchas cubiertas para las novelas pulp de José Mallorquí, El Coyote, así como otras para Superman, El Príncipe Valiente, etc. También fue reconocido como cartelista de espectáculos de circo, especialmente para el circo Atlas de los hermanos Tonetti, el circo Price y el Americano, y ya en la década de los 70 para el Circo Mundial de José María González, el de los payasos de la tele. En las décadas de los 70s y 80s, Jano hizo muchas ilustraciones de su Madrid castizo, mezclando la técnica de la caricatura con la ilustración costumbrista, recreando así todo aquello que veía en las calles de la ciudad que le vio nacer: escenas de rastros, vendedores ambulantes, kioscos, barquilleros, isidros y churreros. Además, él a su vez era también coleccionista y atesoró numerosas ilustraciones de artistas a los que tenía gran admiración. Durante los últimos 30 años de su vida fue un visitante asiduo del Rastro de Madrid y de los puestos de libros de Cuesta de Moyano, donde se encontraba con su buen amigo José F. Berchi, quien le encargó el primer cartel para la Feria del Libro de Ocasión Antiguo y Moderno en 1977. Volviendo al terreno cinematográfico, Jano fue uno de los ilustradores favoritos de muchas distribuidoras, como Hispamex, Filmeyer, Procines o Mercurio Films. Lamentablemente, el 12 de mayo de 1992, Jano nos dejó a la edad de 69 años. Su legado permanecerá inmortal para todos aquellos que disfrutamos del cine y del arte de la ilustración. Y para los que no lo conozcáis, os invito a descubrir su trabajo. Este tipo de artistas nunca deben ser olvidados.
Entre todos los pósters de Hano, este es sin duda uno de mis favoritos. La noche del terror ciego. Además es que lo tengo dedicado por mi amiga Lone, que dice: mi querido amigo Rubén, muchos abrazos y que siempre siga nuestra amistad. Lone Fleming. Que por si alguien no la conoce, fue la actriz de esta pedazo de película de Amando de Osorio, de la tetralogía de los Templarios, La noche del terror ciego, la que inició la saga. Este sería otro de los pósters más míticos de Hano, La marca del hombre lobo de 1968. Y digo que es de los más míticos porque realmente aquí nació el mito de Waldemar Daniński, el personaje interpretado por Paul Naschy, o séase, el hombre lobo. Este otro es el que tenían en la exposición, El retorno de Walpurgis. La verdad es que es un póster muy molón porque vemos ahí al personaje de Waldemar Daniński, interpretado, como no, por Paul Naschy, en sus diversas metamorfosis hasta alcanzar la imagen del licántropo que tenemos tan arraigada en nuestra mente, nuestro licántropo nacional, el hombre lobo. Por supuesto, Hano también ilustró muchos pósters de guialos de la época, como este de ¿Qué habéis hecho con Solange?, de Máximo Dallamano. No es que sea un póster espectacular, pero creo que es bastante contundente. Y por cierto, nótese la similitud entre El ladrón de cadáveres y Necrófagus. Misma posición, misma actitud, y es que en aquella época era muy típico reciclar ideas e imágenes. Que por cierto, por aquí tengo otra, muy parecida, aunque la chica está a la inversa, del retorno del hombre lobo, pero este creo que no es de Hano, no sé exactamente de qué ilustrador es, pero es muy del estilo. Además es una ilustración chulísima y muy poco vista del retorno del hombre lobo. Y bueno, ¿qué os ha parecido esta exposición? Dejádmelo abajo en los comentarios y también decidme cuál es vuestro cartel favorito de Hano. Si os ha gustado este vídeo, dejadme un like, dadle a la campanita para que os avise de futuros vídeos, suscribiros al canal si no lo estáis ya, que es totalmente gratuito y a mí me ayudáis muchísimo a crecer en este duro y difícil mundo de YouTube, y por supuesto, hacedme todos los comentarios que queráis. Sin más, me despido y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.